Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio llegar una vez más hasta su hogar, donde usted se encuentra en este momento. Esta es la tercera parte de la serie que estamos estudiando, la armadura de Dios. Es un privilegio, hermanos, compartir con ustedes la palabra del Señor, y esta tarde vamos a pedir la dirección al Señor para que el Señor nos bendiga, para que el Señor pueda bendecir su palabra en nuestras vidas. Así de que vamos a orar en este momento. Padre Celestial, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, esta tarde por el privilegio que tú nos das, Señor, de abrir tu palabra, sabiendo, Señor, que en ella, Señor, encontramos la vida eterna, encontramos, Señor, principios que podemos aplicar a nuestra vida. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que van a ver esta transmisión, que tú los bendigas de una manera grande y que tu palabra, Señor, puede hacer efecto en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así de que esta tarde vamos a continuar entonces, ¿verdad? Que es la tercera parte de la serie, la armadura de Dios. Es el tema que estamos estudiando, pero realmente cuando pensamos, ¿verdad?, en la armadura de Dios, estamos pensando, ¿verdad?, que la armadura, ¿verdad?, Dios provee, ¿verdad?, esa armadura para la protección, ¿verdad?, de los cristianos, de los hijos de Dios. Esto significa, ¿verdad?, que la armadura entonces es de Dios, porque Él es el que provee, ¿verdad?, para nosotros esa protección. Entonces vamos a leer, ¿verdad?, la palabra del Señor, donde nos quedamos la semana pasada, y vamos a leer 3 versículos. Versículo 14 de Efesios capítulo 6, ahí encontramos estos versículos. Dice así la palabra del Señor: Estad pues firmes, ceñido vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En la semana pasada vimos cuando el apóstol Pablo dice aquí, ¿verdad?, ceñida vuestra cintura, vuestros lomos en otra versión. Pero aquí estamos viendo, ¿verdad?, la armadura, lo que compone, ¿verdad?, la armadura. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que tomar toda la armadura que Dios ha provisto para los cristianos. Así de que es importante entonces ver cómo el apóstol Pablo aquí nos exhorta a tomar esta armadura. Y aquí una de las piezas que compone, ¿verdad?, esta armadura es la coraza de justicia. Pero qué importante lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice: estad pues firmes. Aquí esta palabra firmes, creo que ya lo mencionamos, pero es importante también mencionar, ¿verdad?, esta palabra. Firme significa estable, fuerte, que no se mueve, no vacila, es entero, constante, que no se deja dominar ni abatir. Esto significa la palabra que encontramos aquí: estad firmes. Es lo que el apóstol Pablo nos exhorta, ¿verdad?, que no tenemos que movernos, ¿verdad? Tenemos que ser constantes también, ¿verdad?, en la fe que hemos puesto en el Señor, que esta es una de las piezas que el apóstol Pablo menciona aquí, lo que, ¿verdad?, compone la armadura de Dios. Entonces, el apóstol Pablo entonces dice aquí, vimos la semana pasada que, ¿verdad?, estad pues firmes, ceñido vuestra cintura con la verdad. Y, ¿verdad?, lo explicamos, ¿verdad?, que tenemos que hablar siempre la verdad. Cuando nosotros hablamos la mentira, incluimos la mentira, ¿verdad?, en nuestras conversaciones, entonces estamos dando lugar al enemigo, y ahí donde el enemigo nos ataca. Y aquí la otra pieza que encontramos aquí es la coraza de justicia. Qué importante entonces, aquí esta palabra también encontramos ceñidos, ¿verdad? Significa rodear o ajustar
apretar la cintura. Es importante lo que dice el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Esto era la forma como los soldados romanos se protegían, ¿verdad? Antes de empezar una guerra. Y este es un símbolo entonces que tenemos que prepararnos. Y esta palabra aquí, ¿verdad? Ceñir, ¿verdad? La cintura. Significa que tenemos que estar todo el tiempo, ¿verdad? Preparados. Porque cuando nosotros nos distraemos, ahí el enemigo nos puede atacar. Ahí el enemigo, ¿verdad? Puede tener el espacio para atacarnos. Entonces el apóstol Pablo entonces aquí nos exhorta a ceñir, ¿verdad? Nuestra cintura. Y aquí la otra frase que sigue, ¿verdad? Donde se menciona la coraza. Significa armadura de hierro o acero, compuesta de peto y espaldar, y protección y defensa, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra coraza. Y aquí la palabra dice aquí coraza de justicia. Y es importante entonces pensar cuando hablamos de la justicia. Los comentaristas, muchos se inclinan, ¿verdad? Que es la justicia de Dios, que tenemos que tener, ¿verdad? Y claro, y así es. Pero cuando el apóstol Pablo menciona aquí esta coraza, ¿verdad? De justicia, el apóstol Pablo nos está enseñando, ¿verdad? Que tenemos que interpretarla, que no es la justicia, ¿verdad? Porque eso la recibimos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, ahora la justicia de Dios ya está en nosotros, ya la tenemos. ¿Y qué es lo que entonces tenemos que tomar, verdad? Esa justicia es realmente es la justicia moral. Es la justicia moral personal en la vida práctica del creyente. Tenemos que practicar la justicia. Y que tal vez un ejemplo, ¿verdad? Fácil para pensar en la justicia moral es cuando nosotros, ¿verdad? Le damos, ¿verdad? A las personas, le damos el lugar, ¿verdad? De las personas que le corresponde. Y va un poquito más allá, ¿verdad? De dar el lugar a la persona, ¿verdad? O dar a lo que a la persona le pertenece. Va un poquito más, porque tenemos que también fijarnos en las personas que tienen alguna necesidad. Ahí en nosotros entonces practicamos la justicia. Y es importante, hermanos, que practicar la justicia no solamente pensar en que tenemos que dar económicamente, sino cuando una persona está pasando por una necesidad, tenemos que ver, ¿verdad? Ayudarlo. Orar por ellos. Y más si son cristianos, que si son nuestros hermanos de la iglesia, no tenemos que ignorar, ¿verdad? La situación que ellos están pasando. Claro, nosotros no podemos quitar, ¿verdad? Ese problema, pero orando por ellos podemos, ¿verdad? Ayudarlos, dar palabras de ánimo, ¿verdad? Entonces ahí estamos demostrando que estamos con ellos. Es lo que la palabra del Señor dice aquí. Entonces, cuando nosotros practicamos la justicia, cuando no ignoramos la necesidad de los demás, estamos, ¿verdad?, practicando la justicia, y ahí, entonces, donde nosotros, ¿verdad?, nos protegemos, ¿verdad?, de los dardos que el enemigo también nos ataca, ¿verdad?, con su armadura, su armamento más que todo, ¿verdad?, de Satanás. Entonces, aquí, esta coraza, entonces, más bien es la justicia moral, ¿verdad? Y es lo que el apóstol Pablo ha venido enfatizando, ¿verdad? Que tenemos que ser prácticos. Y es lo que el Señor Jesucristo dijo también. Bienaventurados, dice, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Felices, dichosos aquellos que no solamente escuchan, sino la ponen en práctica. Poner en práctica la palabra de Dios es lo más importante. El Señor se agrada cuando nosotros practicamos la justicia. Y nosotros podemos pensar que podemos practicar la justicia en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros padres.
con los familiares, pero también podemos aplicar esta justicia, practicar más que todo en la iglesia, con nuestros hermanos. Ahí donde nosotros tenemos que practicar, ¿verdad?, la justicia. Por eso el apóstol Pablo entonces dice aquí, vestidos, dice, con la coraza de justicia. Esta es una de las piezas que compone, ¿verdad?, la armadura de Dios. La armadura que Dios ha provisto para nosotros, sus hijos. Entonces, es aquí entonces donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos exhorta a practicar la justicia moral, porque es algo, ¿verdad?, personal en la vida práctica del creyente. Entonces, y aquí, ¿verdad?, podemos pensar que también esta justicia que se menciona aquí, se trata también de las dos, ¿verdad?, lo que hemos dicho, ¿verdad?, que la justicia, cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos también la justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios, ¿verdad?, nos hace practicar la justicia moral también. Porque si no tenemos la justicia de Dios, no podemos practicar la justicia moral. Así de que aquí, entonces, aquí el apóstol Pablo nos exhorta a tomar, ¿verdad?, esta pieza que es muy importante en la vida cristiana. Y aquí el versículo 15 dice, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Y aquí, esa es otra pieza que el apóstol Pablo menciona aquí. Cuando nosotros pensamos, ¿verdad?, aquí podemos, cuando el apóstol Pablo menciona el evangelio, unos comentaristas piensan que es cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿verdad?, tenemos el evangelio. Pero, y es cierto, ¿verdad?, porque cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, vivimos el evangelio. Pero cuando el apóstol Pablo menciona aquí, también el apóstol Pedro lo menciona también, ¿verdad?, que cuando nosotros anunciamos el evangelio, y nosotros, ¿verdad?, sabemos que realmente el diablo odia y teme el evangelio, porque el apóstol Pablo también lo dice en Romanos, que él dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es una dinamita, dice el apóstol Pablo, el evangelio. Y por eso, ¿verdad?, tenemos que entonces anunciar el evangelio. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender cuando el apóstol Pablo dice, calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. No solamente, ¿verdad?, cuando ponemos una bocina para hablar a la gente del evangelio, sino es la vida práctica, cómo nosotros vivimos el evangelio. Eso es lo más importante. Cómo nosotros practicamos el evangelio. Y aquí la exhortación es que tenemos que brillar, ¿verdad?, con nuestra vida el evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, lo que significa que el evangelio entonces no es una religión, sino es salvación, es poder de Dios. Porque cuando nosotros anunciamos el evangelio, el diablo, ¿verdad?, teme el evangelio porque rescata a los hombres de su dominio. Y por eso el diablo no quiere, no le gusta que prediquemos el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros anunciamos el evangelio, cuando el evangelio llega al corazón del ser humano y se arrepienta de sus pecados, ahí el diablo es derrotado. Y por eso el apóstol Pablo dice aquí, con el apresto del evangelio, dice otra versión, y aquí dice, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Y aquí, ¿verdad?, es algo que tenemos que hacer, es urgente. Y el apóstol Pablo también menciona en una de sus cartas que dice, él dice, hoy es día de la salvación, hoy es el día de la salvación, hoy, ahora. Urge, ¿verdad? Es urgente anunciar el evangelio. Y aquí, ¿verdad?, esta es una de las piezas, ¿verdad?, de la armadura, anunciar el evangelio. No solamente, como les digo, no solamente poner una bocina donde podemos evangelizar, hablar del evangelio, sino con nuestra vida.
¿Cómo la gente es impactada cuando nosotros actuamos, cuando nosotros hablamos? ¿Verdad? ¿Será que la gente es impactada, verdad, con ese evangelio que diga, ay, qué importante, verdad, que esta persona cómo habla de Dios, pero no solamente habla de Dios, habla del evangelio, sino vive el evangelio? Y esto es uno de los principios que el apóstol Pablo nos enseña aquí, ¿verdad? Que tenemos que vivirla. Y por eso él dice aquí, y calzado los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Entonces terminamos con esta pieza y el versículo 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es lo que esta es otra pieza, ¿verdad?, que encontramos aquí. Qué importante entonces cuando nosotros pensamos en el escudo, ¿verdad? El escudo realmente representa la fe del cristiano. Y aquí el escudo en aquel entonces, ¿verdad?, cubría totalmente. Era un escudo, ¿verdad?, que protegía todo el cuerpo. Y depende de la época, ¿verdad?, con que se usó este escudo. Pero realmente este escudo digamos que usaron los soldados ya de último, ¿verdad? Era de metal. Y aquí el apóstol Pablo, aquí sobre todo, y cuando él menciona, ¿verdad?, esta palabra sobre todo, o aquí él no está diciendo que este escudo es lo más importante, sino que es necesario, ¿verdad?, esta pieza. Dice el escudo de la fe. Es muy importante. No hay que ignorar, de decir, bueno, esta pieza no es muy importante en lo que es la armadura de Dios, sino que aquí, ¿verdad?, es muy importante tomar, ¿verdad?, ese escudo de la fe. Porque, ¿qué pasaría, verdad, si en aquel entonces, verdad, si un soldado dijera, bueno, no hay necesidad de agarrar ese escudo, si ese escudo va a proteger mi vida, pero en este momento no lo voy a tomar, ¿verdad? Lo voy a dejar por un lado. Y él va al combate, seguramente ahí se va a quedar. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice aquí. Entonces, el escudo representa la fe del cristiano, su confianza en Dios y en su palabra. Es lo que esto significa, ¿verdad?, en lo que el apóstol Pablo dice aquí, el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿verdad?, cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, porque de hecho cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, pusimos nuestra fe en el Señor y creímos, ¿verdad?, que Él podía salvarnos de la condenación eterna. Y ahí, ¿verdad?, reconocimos que Él es suficiente para nuestro Salvador. Pero entonces aquí no es la fe salvadora, sino es la fe, la constancia, la fidelidad, ¿verdad?, al Señor. Tenemos que serle fieles al Señor. Pero entonces la fe, aquí, ¿verdad?, representa el escudo, que es la confianza en Dios y en su palabra. Lo protege de los dardos de fuego del maligno. Los dardos pueden representar, ¿verdad? ¿Qué representa, verdad, los dardos? Y aquí está hablando en plural, porque los dardos aquí se menciona, ¿verdad?, que está en plural, lo que significa que también puede representar la duda. Usted alguna vez ha dudado, ¿verdad?, si al cerrar sus ojos aquí en esta tierra puede ver, ¿verdad?, la gloria de Dios. ¿Usted está seguro, verdad, de su salvación? Porque cuando hay duda, porque muchos cristianos dudan de su salvación. Hemos escuchado, ¿verdad?, que hay cristianos que cuando vino la pandemia se asustaron, entraron en pánico porque ahora de repente voy a morir. Porque no saben a dónde va. Y hay una palabra que se menciona mucho, ¿verdad? Incluso menciona a los cristianos. Aquellos que no tienen esa convicción, ¿verdad?, de su salvación.
¿verdad? Cuando entra la duda, entonces ahí el enemigo, ¿verdad?, está atacando. Y si nosotros dudamos, estamos, ¿verdad?, dejando ese espacio para que el enemigo nos ataque. Por eso hay muchos cristianos entonces que no tienen esa convicción. Ellos dicen, bueno, ¿usted está seguro de su salvación? Y ellos contestan, solo Dios sabe. Solo el Señor sabrá si voy a llegar al cielo o no. Entonces, y aquí el apóstol Pablo dice, tomad el escudo de la fe. Es muy importante tomar ese escudo, porque el enemigo, ¿verdad?, nos va a atacar, lo que ya mencionamos, ¿verdad?, porque la duda puede representar, ¿verdad?, estos dardos, la duda, las acusaciones. Porque tal vez usted ha fallado, ¿verdad?, en alguna vez en su vida, en la vida cristiana, ¿verdad?, el recorrer de su vida cristiana, quizás usted se ha equivocado. Y el enemigo ahí mismo está acusando. Y por eso el apóstol Pablo también menciona en Romanos capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará? Dice, mas Cristo es el que justifica. Así es donde nosotros tenemos que poner entonces nuestra confianza en el Señor. Porque cuando, nosotros, ¿verdad?, pensamos en las acusaciones, el enemigo nos puede acusar. La rebelión también es una de sus armas, sus armas que él usa, ¿verdad?, para atacarnos. La rebelión. La depresión también entra aquí en esta lista. Porque cuando una persona está deprimida, ya no le haya sabor a la vida. Él dice, ya no siento, ahí sí que el sabor de esta vida. Prefiero morir y hasta quisiera quitarme la vida. Estas, ¿verdad?, son los síntomas, ¿verdad?, de la depresión. Porque cuando entra la duda, viene entonces la desconfianza en Dios y entonces viene la depresión. Entonces ahí se conecta el pecado también a la rebelión, porque entonces ya no confiamos en Dios, confiamos en nuestras propias fuerzas y cuando ya no se puede, nos rebelamos contra Dios y empezamos a decir, a blasfemar, a decir, Dios ya se olvidó de mí. Pero aquí el apóstol Pablo nos exhorta a tomar, ¿verdad?, ese escudo, porque también, ¿verdad?, uno de sus dardos también es las tribulaciones, el orgullo, la avaricia, la malicia, el miedo, la vanidad. Y aquí, entonces, nuestro escudo es la fe. Esta es la fe, ¿verdad?, la fe que ponemos en Dios, la confianza en el Señor. Aquí hay un versículo, ¿verdad? El escudo a los que en Él confían, a los que en Él esperan. Hay un proverbio muy conocido y vamos a leer este proverbio capítulo 30. Ahí encontramos, ¿verdad?, esta palabra que nos habla de poner, ¿verdad?, nuestra confianza en el Señor. Así de que aquí, Proverbios capítulo 30, versículo 5, dice así, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo para los que en Él esperan. Así de esta tarde quiero animarles, hermanos. Tal vez usted, ¿verdad?, ha desconfiado. Tal vez usted está pasando una situación difícil. El enemigo, usted se recuerda la vida de Job. El enemigo ahí, Satanás, estaba pidiendo permiso a Dios para poder, ¿verdad?, destruir, ¿verdad?, la vida de Job. Pero Job se mantuvo firme. Y esta es la exhortación esta tarde, que estemos firmes en nuestra fe, la convicción, ¿verdad?, que hemos puesto en el Señor Jesucristo, sabiendo que los que confiamos en el Señor, ¿verdad?, nosotros vamos a esperar, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Los que hemos puesto nuestra fe en el Señor, esperamos, ¿verdad?, la voluntad de Él. A veces queremos pedir algo al Señor y queremos la respuesta inmediatamente, pero a veces no sucede así. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, sabemos que Él nos va a responder, porque Él es soberano en el momento de Dios.
no en el momento que nosotros deseamos, sino en el momento justo de Dios. Así de que ahí vamos a dejar entonces nuestra enseñanza, ¿verdad? Esta tarde, recordando, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos exhorta a estar firmes, confiando siempre en el Señor y siempre, ¿verdad?, practicando la justicia en nuestra vida y también anunciando el Evangelio de Cristo. Así de que en la otra semana quiero invitarles a que ustedes también pueden leer sus Biblias y todavía tenemos 2 piezas para poder estudiar en la otra semana. Así de que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ahí encontramos, Señor, estos principios y esta enseñanza de tomar, Señor, esa armadura que nos va a proteger, Señor, del enemigo. Sabemos, Padre, que tenemos un enemigo poderoso, Padre, pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendice a mis hermanos, a cada uno de mis hermanos, Señor, que están viendo esa transmisión y que van a ver más adelante. Bendícelos, Padre, y que ellos también pueden tener, Señor, este privilegio de tomar esa armadura para poder vencer al enemigo. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.